Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, ya casi están los niños afuera del colegio, casi todos han salido ya los distritos, así que nos toca ahora ver qué hacemos. Es una bendición tenerlos en la casa. ¿En serio? Dios es bueno. Damos gracias a Dios por un buen año y oramos que el próximo año va a ser mejor. Va a ser años en donde nuestros hijos van a estar rodeados de favor, misericordia, inteligentes, exitosos en todo lo que hacen. Amén. Cuando Jesús vino, amén, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él trajo no solamente su obra, sino que Él trajo la enseñanza de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y lo que a mí me asombra de cuando Jesús vino es que Él dijo claramente que el reino de Dios venía con Él y se implantaba en la tierra. Porque a veces pensamos que el reino de Dios está arriba, pero el reino de Dios está en donde haya un adorador de Dios, en donde haya una persona que se comprometa con los principios y con esto, con Jesús, entonces se establece el reino de Dios. Cuando usted empieza a caminar en las cosas del Señor, lo bueno es que ese reino trae orden a su vida, a su casa, a la forma en que usted hacía antes las cosas, nos realmente permea todas las áreas de la vida, porque ahora estamos bajo un nuevo dominio, bajo un nuevo reino. Y yo hoy quiero hablarte de una actitud, por decirlo así, o de una virtud que el Señor Jesús dijo que es vital y que es indispensable en el reino de Dios. Y esta virtud se llama la fidelidad, el ser fiel. Amén. Y vamos a hablar y a estudiar un poquito de qué se trata esto de ser fiel. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría oír del Señor estas palabras que digan, buen siervo fiel? A mí me gustaría que cuando yo lo vea a Él, el Señor me pueda decir a mí, fuiste fiel, buena sierva. Bueno, Mateo capítulo 25, en el versículo 14, Jesús nos da una parábola de 3 hombres a los cuales el Señor quiso llamarles buen siervo fiel, pero solo a 2 les pudo llamar así. Y esta es una parábola que todos conocemos como la parábola de los talentos. Y queremos empezar a leer, pero antes quiero orar y quiero decir gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz. Y hoy te pido, Señor, que nuestros corazones den lugar a tu reino. Dile ahí donde estás, dile, Señor, que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino, Señor, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar. Trae, Señor, tu orden a mí y transfórmame, Señor, como ese buen siervo y fiel, Señor, del cual tú esperas que yo sea y me has dado la capacidad para hacerlo. En el nombre de Jesús, hoy somos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues Mateo capítulo 25, dice Jesús, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y escuchen, a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. No fue que el hombre entregó sus bienes, ay, porque me caes bien y creo que vas a hacer un buen trabajo o porque tengo ahora 5,000 y ahora te voy a dar. No, fue porque él vio la capacidad que tenían las personas para administrar los bienes. Y dice, y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue y negoció con ellas. Me gusta lo que dice la palabra, dice inmediatamente. Era un viaje largo, era un viaje que se sabía que se iba a demorar, pero esta persona fue rápida con lo que se le entregó. Negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5,000, trajo otras 5,000 y dijo, Señor, me entregaste 5,000 monedas, he aquí he ganado otras 5,000. Su señor le dijo,
bien siervo, bueno y fiel. ¿Por qué? Porque sobre poco has sido fiel y sobre mucho, más bien es la promesa, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y seguimos leyendo más abajo y dice, pero cuando se presentó, igual pasó con el de 2000, pero cuando se presentó el que había recibido 1000 monedas, dijo, Señor, yo te conozco, que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1000 monedas en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las 1000 monedas y denlas al que tiene 10,000 monedas, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y eso a mí me impacta, porque a veces en un gobierno, o no voy a entrar en política, pero a veces se cree que la economía del reino es, bueno, no importa, el que no tiene, porque cualquiera que sea la razón, hay que darle, porque no tiene. Pero el Señor dice, ¿a cuál le dio las 1000 monedas? ¿Al que tenía 4,000 o al que tenía 10,000? Al que tenía 10,000, al que había producido más, a ese fue el que se le dio el 1000 talento que había enterrado este hombre. Curioso, porque hay un principio que es lo que el Señor Jesús apunta, y es que el Señor nos ha dado a todos capacidad, pero Él espera de nosotros algo, fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es una actitud, es una virtud realmente, es una fuerza que alguien tiene al ser comprometido, constante, con respecto a las obligaciones que asume. Eso es ser una persona fiel, una persona que tiene la capacidad y la fuerza de ser constante y comprometido con cada obligación que asume. Y en esto todos quisiéramos serlo, porque tenemos a veces, sobre todo en enero, hacemos estos proyectos de año y decimos, yo quiero lograr eso, yo este año sí que bajo 20 libras. Este año yo recuerdo, sí que escribo un libro. Este año, ¿por qué? Porque obviamente uno quiere cumplir con lo que uno desea. Y esos son buenos deseos. Pero la fidelidad va de la mano con los compromisos, con las cosas con las que yo estoy comprometida. Y si yo me comprometo conmigo misma, digamos, y con mi salud y con mi cuerpo, entonces yo puedo tener la fuerza y la capacidad para ser fiel con esto. La palabra en latín de fiel es fidelitas, que significa servir a alguien, pero es servir a una deidad, a Dios. Y esto es una característica de alguien que es leal, en quien se puede confiar y creer. ¿Por qué? Porque es una persona fiel que cumple lo que promete. ¿Se ha topado usted con algún trabajador, alguna persona en su familia, de pronto no sea un trabajador, pero una persona que usted dice es una persona fiel? Qué bonito es esto, ¿verdad? Que tú puedes descansar. Yo recuerdo cuando vivíamos en otra ciudad y teníamos un contraste de amigos, que todos que tenían la voluntad de ayudarnos, pero sabíamos que cuando uno ofrecía regar las plantas cuando nos íbamos de viaje y sacar la basura, los dos nos mirábamos y decíamos, se van a morir, ¿verdad? Sí. Porque era de todo corazón, decía, me encantaría hacerlo, pero no era una persona fiel a ese compromiso. Y dicho y hecho, llegábamos y la basura nunca la sacaba y las matas se morían. Pero cuando había otro amigo que decía, yo paso por su casa y yo le arreglo eso, uno decía, lo va a hacer, porque era una persona que cumplía con su palabra. Y qué bonito es esa virtud, es una virtud que ayuda no solamente en tu trabajo, te ayuda en tus relaciones, porque cuando alguien es fiel,
tú puedes descansar en esa persona, confiar en el carácter de esta persona. Sin embargo, la fidelidad, como dije, es una capacidad de cumplir las promesas. Pero hay algo que es más elevado todavía. Y es lo que le da la fuerza a uno para cumplir las promesas. Porque muchos queremos, pero no tenemos la fuerza. Y lo que va arriba de la fidelidad, la mamá de la fidelidad, se llama la lealtad. Y esto es muy interesante. Porque ambos términos, aunque hay algunos diccionarios que los colocan como sinónimos, realmente no son sinónimos, sino que son dos virtudes. La lealtad es un valor o una virtud mayor. ¿Por qué? Porque además de que tiene respeto, obediencia, es un cuidado y un amor y un apego hacia lo que yo creo, hacia ya sea una causa o una persona. Entonces, ya no es solamente la fuerza de que yo cumplo con mi palabra, sino que arriba de mi cumplimiento hay un apego, hay un amor, que es una fuerza mayor que me ayuda a ser fiel. ¿Me estás siguiendo? Porque muchas personas pueden ser fieles, pero no leales. Pueden hacer bien y cumplir sus tareas, pero el corazón estar completamente en otro lado. También se ve mucho de eso. Y me encanta que la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de eso. Por lo tanto, el afecto personal es lo que acompaña a la lealtad. Podemos decir que la fidelidad, en conclusión, es la exactitud con la que yo cumplo una obligación que yo contraigo. Pero la lealtad le añade el afecto con lo que yo cumplo la obligación. Usted se puede levantar todos los días al trabajo y decir, voy porque tengo que ir y me comprometí a esto. Y en eso usted es fiel. Pero cuando usted tiene una lealtad a lo que usted hace, a su familia, a las personas que le ha contratado, a la visión, al proyecto, al llamado, usted se levanta con una fuerza mayor, que es ese amor que usted lo impulsa a salir adelante, a levantarse y a vencer obstáculos. Yo recuerdo de este amigo de mi esposo que viviendo en Canadá, él decía, yo en ese frío tan terrible, mi trabajo me requería estar muy temprano. Yo tenía que salir de mi casa a las 4 de la mañana con ese frío. Créanme que yo no quería salir. Pero dice que cuando él pasaba y veía a su niña de 4 años en esa camita, veía a su esposa, había una fuerza que lo llevaba a cumplir, porque era una lealtad del corazón hacia su casa. Y entonces en ese sentido, la lealtad se convierte en algo mayor, en algo precioso. Y el tema con este hombre que fue infiel, y el Señor le llamó siervo malo, este hombre lo que hace es enterrar el talento, ¿verdad? Pero él lo entierra porque él tiene un concepto distorsionado de su Señor. Realmente él no tiene una lealtad con esta persona, no tiene un afecto con el amo que le entrega estos bienes, sino que él dice, no, tú eres una persona muy dura, una persona que recoge donde no sembró, así que por lo tanto tuve miedo, ¿y qué hizo? Y enterró. Y cuando uno tiene conceptos equivocados o no conoce realmente la causa, el corazón de la persona, uno por eso la fidelidad le puede fallar, porque el miedo le venció a esta persona. Y aunque era capaz de multiplicar estos 1000 talentos, le venció el miedo. Y yo quiero animarte en este tiempo que tenemos aquí, para que tú le digas, bueno Señor, yo quiero ser fiel, pero realmente que abracemos algo más excelente. Y es decir, Señor, ayúdame a ser una persona leal. Porque una persona leal no es tan fácil que se mueva. Cuando uno es leal a su cónyuge, cuando uno tiene ese afecto, cuando uno dice, caramba, me gané la lotería, caramba, encontré la perla negra, encontré el tesoro, o el perlo, ¿cómo sería? El mirlo, encontré un tesoro. Realmente hay una lealtad primero en el corazón y por lo tanto hay una fidelidad hacia esa persona, ¿verdad?
porque no somos fácilmente movidos. Hay personas cuando a veces son seducidas a ser infieles, no digo solamente en el área del matrimonio, a ser infiel en general, es porque realmente se socavó de alguna manera la relación. No tuvo esa fuerza que fue lo que lo llevó a ser infiel. La Biblia nos habla de personas que son leales y fieles, y quiero poner 2 ejemplos de personas que nos enseñan mucho acerca de este concepto. El primero que yo veo en la Biblia es José, este hombre que nos narra Génesis, quien es un muchacho joven, nace en medio de unos hermanos mayores que le tienen envidia. ¿Por qué? Porque es una persona que es honesta, que es fiel a su padre. Es un bocón, o sea, le cuenta al padre, oye, estos niños no se están portando bien, estos hermanos no se están portando bien, por lo tanto se gana la envidia de sus hermanos y él es vendido a mercaderes, es mandado como esclavos, pero José mantuvo el mismo corazón estando en la casa de su padre, pero también siendo esclavo. La Biblia nos cuenta que cuando él pasó a la casa de Potifar, con él vino la misma actitud de fidelidad. Dice la palabra de Dios que su amo solo se preocupaba del pan que metía a su boca, porque todo lo demás José lo tenía acá, lo tenía bien cuidado. Qué descanso le traía este hombre a José. Pero cuando se vino la tentación, no de José, sino la prueba de José, que fue que la esposa de Potifar se fijó en él y quiso seducirlo, la respuesta que él da, él dice, no, yo no puedo. Él dice, ¿cómo podría hacerle yo esto primero a Dios? Él tenía una lealtad que era a Dios y también dijo, y a mi amo que ha confiado en mí. Era una persona leal y por esa lealtad pudo vencer a esta tentación. Eso le costó ir a la cárcel. 12 años estuvo en la cárcel. Pero la cárcel nunca había estado tan brillante, tan bien pintada, nunca había estado tan bonita, porque José estaba allí. Y el mismo don de fiel, de cuidar las cosas, iba con él donde quiera que él estaba. Era tan fiel, yo nunca he visto esto, pero él era tan fiel que hasta le daban las llaves de la cárcel. Y él era un preso. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Pero la Biblia dice que él era el que administraba la cárcel y tenían los guardas plena confianza en él. Qué hermoso, ¿verdad? Llevar este carácter en cualquiera que sea la situación. Por lo tanto, cuando es gobernador puede hacer un buen trabajo. Pero lo importante es que él, algo que lo guarda a él, es esa lealtad que él tiene primero a un Dios que lo ve, estando o en la casa de su padre, o en la casa de Potifar, o en la cárcel, aún como gobernador. Él sabe que él tiene una lealtad a su Dios y esa lealtad lo guarda. Otra persona que yo observo y me encanta es David. El rey David, quien primero antes de ser rey fue un pastor de ovejas, un joven el menor de 8 hermanos, y él está cuidando las ovejas de alguien más, son las ovejas de su padre, y allí él era fiel. Después de hacer ese trabajo también, él pasa a ser el escudero del rey. Y mi esposo tiene una charla, una enseñanza hermosa de todas estas etapas, cómo David mostró integridad, cómo fue un adorador en todas estas etapas, que algún día la va a predicar. Yo no lo voy a compartir para no quemarle la enseñanza. Estuve tentada a hablar de cada etapa, pero vamos a dejar que él lo haga. También hay otra enseñanza de una vid que él está cultivando y le dijo, hoy si no predicas de esa vid rápido, yo voy a predicar de la vid. Así que yo sé que pronto va a estar hablando de eso. David era un hombre que aun cuando estaba como pastor, dice la palabra que si algún oso, él mismo decía, si algún oso o un león venía a quitarle una oveja, él no salía corriendo. Él dice, con mis propias manos enfrentaba esas bestias. Un hombre fiel. Luego, cuando él pasa a ser el que le monta la lista el caballo al rey, a pesar de que el rey está loco, lo quiere matar, el que toca el instrumento para calmar la locura del rey, se casa con la hija del rey, pasa a ser fugitivo.
Y ahí fugitivo, teniendo la oportunidad de matar a su archienemigo, el rey Saúl, decide ser leal y perdonar la vida. Y todo esto fueron cosas que Dios fue viendo, y por lo tanto, cuando pasa a ser rey, dice el Salmo 78, que Dios escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y dice la palabra de Dios que David los pastoreó con corazón sincero y con mano experta los dirigió. Y es que una persona que es así, no importa si es rey o si es pastor, lo que tiene, esa cualidad y esa virtud va con usted en donde quiera que usted esté. Y Dios ve eso. Hay una promesa que a mí me encanta y está en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. Y es que la fidelidad puede pasar por encima de las dificultades y de los tiempos tal vez en donde no somos muy visibles o muy premiados. Pero el Señor lo ve todo, y a su tiempo vas a cosechar lo que el Señor está viendo que tú estás haciendo. Otra persona que yo admiro es el pastor Joel y su esposa Victoria en este concepto de la fidelidad. A mí me encanta que siempre hemos oído que el pastor Joel dice que por 17 años él estuvo detrás de cámaras, trabajando para que su papá luciera bien, para que el mensaje del reino fuera a todas las naciones, editando el programa, cambiando la plataforma. Todos los sábados él iba y le alistaba la corbata, el saco, y su esposa Victoria hasta le arreglaba el cabello y le cortaba el cabello a su suegro. Los dos estaban completamente comprometidos con la visión de su padre, que era extender el reino de Dios. Y su habilidad era la televisión. Así que él puso lo que él sabía hacer al servicio de su padre. Y por 17 años estuvo haciéndolo fielmente. Cuando su padre muere, él está listo para tomar esto. Algo que me llama la atención es que durante ese tiempo detrás de cámaras, una amiga de hace mucho tiempo de la familia preguntó: ¿y qué está haciendo Victoria? Y la mamá de Victoria contesta y dice: bueno, ella se encarga de arreglar a su suegro para que salga bien los domingos. Y la otra persona le dijo: solo eso. Yo no sé por qué yo siempre creí que Victoria iba a ser llamada para algo más. Ella lo compartió en una reunión con mujeres. Y ella dice: qué increíble, porque a veces la gente ve de poco cuando tú eres fiel en lo poco. Pero lo que importa es que Dios ve cuando tú eres fiel en lo poco, porque te está preparando para ponerte en lo mucho. Nunca desestimes el trabajo que tú haces cuando el Señor te lo está poniendo en el corazón y tú respondes a Él, o cuando estás casado con una causa, con una congregación. Nunca desestimes lo que parece poco, porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en mucho. Amén. Y ese es un ejemplo de esta casa. Para terminar, yo quiero recordarte que si tú quieres ser fiel a Dios, que por supuesto queremos ser fiel a Dios, necesitamos primero buscar ser leales a Dios, tener un afecto profundo por Dios, una devoción por Él, porque es la única forma de que podamos garantizar que podamos ser fieles con Él. Dice la palabra de Dios que donde esté tu corazón, allí, o donde está el tesoro, ahí va a estar tu corazón. Lo que tú ambicionas, lo que tú anhelas, tu corazón va a ir detrás de eso. Entonces el punto aquí es evaluar realmente: Señor, ¿cómo puedo yo realmente ser leal a ti? ¿Cómo puedo tener este apego a ti para poder ser fiel? Y Deuteronomio en el capítulo 11 nos da claves para esto. Dice el versículo 16: cuidado, no se dejen seducir. No se dejen seducir.
No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Esto fue lo que le dijo el Señor a su pueblo cuando les iba a dar la tierra prometida. Cuidado. Yo me pregunto, ¿tienes tu corazón bien cercado? Para tener un corazón cercado, yo necesito tener primero unas raíces profundas y determinar a qué quiero ser yo fiel. Porque si yo no he determinado con quién quiero ser fiel o a quién quiero ser fiel, yo me voy a dejar seducir fácilmente. Cuando yo hago un compromiso con mi esposo, que lo hice, yo tengo que recordarme que yo tengo un pacto, que yo tengo un compromiso para yo no dejarme seducir. En el momento en que yo olvido el pacto, yo puedo ser seducida. Todos. Igual con Dios. El Señor dijo, ojo, cuidado, no te dejes seducir, no mires los otros dioses. Pero luego te dice en el versículo 18, te da otro tip, otro consejo. Y te dice, grábense estas palabras que les he dicho en el corazón y en la mente. Grábenlas. Por eso te digo, ¿qué tan cercada está tu vida? ¿Qué tan constante tú te estás diciendo? Es que yo decidí servir al Señor. Yo decidí honrar al Señor en lo privado. Y tú sabes que yo digo que a veces el enemigo te va a poner zancadillas o pruebas, pero en el nombre de Jesús vence cada prueba. Por ejemplo, el otro día, me pasó hace un tiempo, salí de una tienda y yo estaba mirando joyería. Claro, por supuesto no era joyería de verdad, era joyería fina, pero yo estaba en una tienda y yo me di unas pulseras y luego agarré unas carteras y cosas que tenía que comprar, unos regalos, iba apurada, pagué todo y no me di cuenta que llevaba los brazaletes y pues eran caros. Y yo salí de la tienda, fui a otra tienda, hice un montón de vueltas y cuando abro la puerta suenan. Y dije, wow, y ahora tengo que devolverme. Yo dije, tengo que devolverme. Y dije, pues me devuelvo. Yo no le voy a dar oportunidad al enemigo para que venga y diga, O en otra ocasión uno hubiera dicho, ay, qué de buenas que fui, gracias Señor por la bendición. De pronto usted piense así, pero no, es que yo no la robé con intención, se quedó pegado. Sí, se quedó pegado realmente. Pero el Señor sabe que me di cuenta y que yo sé. ¿Me explico? Y en donde nadie me ve, es donde uno tiene que decirle, ¿sabes qué, Señor? Honro primero tu palabra, honro primero mi relación contigo. Quiero poner cerca en mi vida. ¿Y qué tal con los textos y conversaciones y con barreras que se van rompiendo? Y tú piensas, no fue nada, fue una mirada coqueta, fue una palabra un poquito pícara y te hace sentir, tú sabes, la adrenalina te puede hacer sentir bien, pero ahí es donde tú tienes que decir rápido, no. Y cerrar las puertas rápido, porque si no la seducción se hace más fuerte, claro. Y por eso el Señor dice, cuidado, no se dejen seducir. Yo recuerdo al pastor que yo tenía en Costa Rica, que él decía, es que cada uno sabe la pata del banco por la que cojea. No se siente de ese lado, siéntese del lado que está firme, porque cada uno sabe. Es más, la Biblia lo llama más elegante. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Dice conscupiscencia. Esa palabra concupiscencia es precisamente esa patita del banco por la que usted cojea. Es un deseo fuerte que a veces no puede ser reprimido o superado. Pero el Señor nos dice que Él nos da la victoria sobre esa concupiscencia. Y tenemos que saber y ser sagaces. Y este pastor decía, yo no me la juego y como yo sé por dónde cojeo, cuando mi esposa se va de viaje, yo le meto el control del televisor en la maleta, porque aunque tengo claves, pues yo se las puse.
yo sé cuál es la clave y si no, yo sé cómo averiguarla. Entonces yo no me doy el chance a que mis ojos sean seducidos. Y entonces yo no me la juego, yo pongo cercos que yo mismo no puedo brincar. ¿Está siguiendo? Yo pongo cercos que no puedo brincar. Me hago vulnerable y busco gente que me estorben si no tengo a alguien que lo puede hacer. Y el Señor pone esa gente. No nos gustan cuando nos estorban, pero al final nos pueden salvar la vida. Entonces dice, grábate estas palabras, grábalas, determina en tu corazón y en tu mente que tú eres un hijo de Dios y que tú eres leal y que tu afecto por Dios no se vende por ningún plato de lentejas o por ninguna tentación que quiera venir. ¿Cuántos aquí están diciendo, Señor, hoy quiero que tú seas ese primer amor en mi vida? Y cuando ese amor está fuerte, tú puedes entonces ser fiel y ser leal. Y dice, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que le doy, dice el Señor, y aman al Señor, y siguen todos sus caminos y le son fieles, ahí está viendo la relación, entonces dice el Señor, y empiezan un montón de versículos, nadie podrá meterse con ustedes, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, yo voy a cuidar de tu generación, yo voy a cuidar de tu salud, yo voy a bendecirte. ¿Por qué? Porque has decidido amar al Señor y ser fiel a Él. Es algo que anhelamos. Pero somos privilegiados nosotros que creemos en Jesús y que tenemos al Espíritu Santo. Porque Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 27, nos promete el Señor, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que ustedes puedan seguir mis preceptos y obedezcan mis leyes. De alguna manera el Señor dijo, yo veo que ellos intentan, mejor les voy a cambiar el corazón y mejor les voy a dar la fuerza que es el Espíritu Santo, que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en nosotros. ¿Cuántos quieren hoy decirle, Señor, yo quiero apegarme a ti, pero además yo necesito esa fuerza para caminar en fidelidad y en lealtad contigo? Por favor, ponte de pie donde estás y vamos a orar. Y vamos a decirle eso al Señor. Señor, hoy te recibo en mi vida, Señor. Hoy te doy gracias porque tu amor, Señor, es lo que me sostiene a mí. Pero hoy te pido, Señor, que mi corazón responda a ese amor. El Señor ya lo dio todo para que tú puedas ser un vencedor, para que tú puedas ser fiel. Él mismo vino y pagó el precio. Y el Señor quiere que tú respondas a ese amor, amándolo a Él también. Y Él te dice, yo te ofrezco al Espíritu Santo que está en ti, que te va a estorbar, pero también te va a guiar. Y si tú estás caminando en debilidad, en un área que tú sabes, Señor, he venido luchando con esto. Señor, yo sé, Señor, que tú no quieres esto en mi vida. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, que me liberes de esto y que me ayudes, Señor, a caminar en fidelidad hacia ti. Yo te aseguro que el Señor está inclinando su oído a ti, porque Él dice, yo inclino mi oído hacia aquellos que claman mi nombre. Yo soy un Dios cercano. Y el Señor te dice, entrégame eso que tú no puedes. Y yo te hago fuerte, pero necesito que caminemos juntos para yo hacerte fuerte. Hay alguien que quiere decir, Señor, hoy entrego estas áreas de mi vida. Y levanta tus manos ahí donde estás y dile, entrégalo.
Señor, solo estamos tú y yo. Este es un pacto, Señor, entre nosotros. Dile, yo te pido perdón por haber caminado en mis fuerzas. He tratado, Señor, he tratado. Pero hoy reconozco que te necesito a ti, Señor. Necesito a uno más fuerte. Necesito a uno que me levante, que me restaure, que me enseñe un nuevo camino. Hoy en el nombre de Jesús se graban estas palabras, no solo en tu corazón, sino en tu mente. Y yo oro que tu espíritu está abierto y oye la voz del Espíritu Santo que te guía, que te dirige. Y en los momentos de tentación eres vencedor, porque el Señor está contigo. Yo oro en el nombre de Jesús que esa fidelidad que caminas con el Señor, que lo demuestras, te va a recompensar. Que el Señor te ve en lo secreto y el Señor te recompensará en público. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, que cada uno de nosotros seamos llamados delante de ti, siervos buenos y fieles, porque aman a su Señor. Dile, te amo, Señor, hoy te amo, Señor. Dile, Señor, enséñame a amarte más. Hoy reconozco que mi corazón, Señor, tiene más para ti, pero yo quiero acercarme a ti, Señor, y ser transformada por tu amor, Señor. Te doy gracias por tu presencia, por la esperanza que tu palabra nos da. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo y yo declaro la presencia del Espíritu Santo en tu vida todos los días, que te hace fuerte, leal y fiel a tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.